Bueno, Dios les bendiga. Bajo la melodía de este bello himno, al Cristo vivo sirvo, dice esta estrofa preciosa. Aunque otros le negaren, yo sé que Él vive ya. Su gracia tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está, dice este himno precioso, que honra y bendice el nombre del Señor en este día. Y también nos gozamos y nos alegramos en su salvación y saludamos a todos los hermanos, amigos y familiares que en este día se conectan en esta mañana de victoria y vamos a iniciar el devocional diario desde la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Transmitimos para bendecir su vida en este día y para llenarlo del conocimiento de la palabra de Dios conforme Dios nos ha pedido que lo hagamos desde que aceptamos el llamado a su amado reino celestial. En este día vamos a honrar el nombre del Señor con nuestra actitud reverente hacia su palabra, con nuestra disposición continua a estar siempre atento a su voz en cualquier lugar donde usted se encuentre, ciudad, en cualquier pueblo donde usted esté. Confíe en el Señor y ponga toda su confianza en el Dios vivo. El día de hoy vamos a tratar un tema bien especial que se titula al Dios vivo. Sirviendo al Dios vivo. Es el Dios que nos sostiene hasta el día de hoy, nos ha sostenido con su mano poderosa, que aunque vengan tempestades, que aunque vengan catástrofes, que aunque vengan enfermedades y cualquier cantidad de cosas, el Señor ha prometido estar a nuestro lado para ayudarnos. Y Él no nos ha dejado solos, como dice la Escritura. Si Él prometió, Él es fiel en cumplir, de estar a nuestro lado hasta el final. Dice la palabra que aún nos guiará más allá de la muerte y el Señor siempre nos ha guiado de su mano poderosa. Cuando estamos en angustia, en dolor, en sufrimiento, nos ha sostenido fuertemente para que no nos caigamos. Entonces vamos a dirigir una palabra de oración para presentarnos delante del Señor y que Él dirija esta palabra que va a ser compartida con cada uno de ustedes. Señor, gracias por el privilegio de tenerte, Señor, porque ha sido grande tu fidelidad cada mañana, Señor, la vemos en nuestras vidas, cada mañana la vemos en nuestras familias, cada mañana que, oh Dios, observamos lo que nos rodea, allí está reflejada tu amor, está reflejado tu misericordia, Señor. En tu mano están nuestras vidas, en tu mano está la iglesia, en tu mano está mi familia, Señor, en tu mano está Dios, el universo entero, y tú, Señor, lo has sustentado y lo has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Toda ley, todo lo que has puesto, oh Dios, has velado sobre eso, Señor, porque si tú no vigilas la ciudad, en vano vela la guardia. Gracias, Señor, por cada una de las promesas cumplidas, por cada una de las peticiones respondidas. Gracias, Señor, por la salud que nos has regalado en el día de hoy. Y ponemos en tus manos esta reflexión de la palabra para que sea de gran edificación a nuestras vidas, a la vida de cada oyente, Señor, y cada persona que va a estar allí recibiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Vicente Terrero. Buen día. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y le invitamos a que usted pueda oír la palabra de Dios de manera completa en el día de hoy. Sabemos que hay muchas personas compartiendo en este momento un devocional, una palabra, pero le invitamos a que usted pueda estar conectado hasta el final en la palabra del Señor. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces en medio de la predicación o la enseñanza, Dios tiene una respuesta para ti, pero si cambias a una y otra prédica no puedes recibir completo el mensaje de la palabra y edificar completo tu corazón con lo que Dios trae. Una palabra debe escucharse de manera completa, continua. A veces si hay problemas en la internet puedes esperar a que se solucionen para poder seguir escuchando la palabra del Señor y poder recibir completo el mensaje. Cuando tú vas a sentarte a la mesa en el almuerzo, el desayuno, la comida y puedes disfrutar a cabalidad de la palabra, de la comida que tienes enfrente, es como disfrutar de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos saciando esa sed espiritual a través de la palabra, esa hambre de Dios. Y así, cuando miramos un mensaje de la palabra completo, podemos observar que alimenta y sacia nuestro espíritu porque está completo el menú. Entonces te invito a estar hasta el final de la palabra del Señor. Gloria al Señor porque Él ha sido en gran manera fiel y su fidelidad nos rodea en esta mañana. Gloria al Señor. Estamos completamente convencidos
de que el Señor ha sido fiel con cada uno de ustedes y con mi vida, y por eso estamos el día de hoy aquí para compartir esta palabra. Gloria al Señor. Estamos en Daniel capítulo 6. Le invito a que abra la escritura, si usted está allí en este tiempo devocional, que abra la escritura en Daniel capítulo 6. Y vamos a estar analizando esta palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos eh, tener bien fundamentada nuestra fe. Hoy en día necesitamos tener definido a qué Dios hemos creído y por qué estamos siguiendo su palabra y su ley. Y no estar divagando entre dos pensamientos, o no estar con un pie allí y otro pie acá, porque no llegamos a ninguna parte. Entonces quiero decirte que cuando alguien tiene el Espíritu de Dios en él, se nota y todo el mundo lo reconoce. Dios mismo lo va a promocionar. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, resalta en medio de cualquier ambiente y en medio de cualquier lugar. Este hombre, Daniel, un hombre muy quizá mencionado en varias profecías bíblicas, mencionado en todas las, digamos, excelentes predicaciones. Daniel, un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón, aunque no fue nombrado pastor ni ministro ni ningún cargo eclesiástico, pero Daniel en su actividad política, en su actividad económica, en su actividad de liderazgo, ejerció con el Espíritu de Dios en su vida, con el poder de Dios en su vida, y fue prosperado por el Señor. Así que vamos a ver esta historia preciosa en Daniel capítulo 6, que usted y yo la hemos leído tantas veces, pero debemos extraerle aún más bendición a la palabra, porque cada día Dios nos habla algo nuevo. Y hoy vamos a hablar que este hombre, eh, en Daniel capítulo 6, fue un hombre que fue puesto en un lugar de autoridad y de reconocimiento en cuanto a los reinos, al reino humano. Entonces él estuvo durante el reinado de Nabucodonosor y también estuvo en el reinado de el rey Darío, que es este rey que sigue después para gobernar Babilonia. Y él estuvo allí dentro de los principales del reino. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado que por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firma pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa, y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gloria al Señor. El versículo 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a estar leyendo paulatinamente los versículos que siguen del capítulo 6 de Daniel, para no releerlos quizá en medio de la emisión. Pero hoy vamos a ver en primer lugar, el servicio a un Dios vivo provoca al enemigo. Todo servicio, toda buena obra, dice la Eclesiastés, despertará envidias. Toda buena obra despertará
quizá cosquillas en las personas que su corazón es malvado y tienen una intención doble con el siervo o con las personas que sirven al Señor. Entonces, servir a un Dios vivo provocará siempre al enemigo. Recuerda que como siervos de Dios tenemos un enemigo acérrimo que se llama Satanás, el diablo, y este tratará siempre o se provocará o lo provocaremos con el servicio a nuestro Dios. Y el enemigo se levanta muchas veces, como lo hizo a través de estos hombres en la historia de Daniel. Habían 120 sátrapas y 3 gobernadores que ocupaban los cargos de autoridad más importantes en el reino del rey Darío. Allí en, en Media y Persia dice que él gobernaba sobre bastante territorio y que ellos ocupaban esos altos cargos, fueron nombrados. Pero dentro de esos 3 gobernadores que estaban sobre los 120 sátrapas, uno resaltaba más que otro. Dice la palabra del Señor en versículo 3 de Daniel 6. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Cuando estos 122 hombres se enteran que Daniel podría ser el jefe de todos ellos, porque el rey pensaba en ponerle a causa de lo que Dios había hecho con Daniel y lo que él veía que el espíritu de alguien superior estaba sobre Daniel, sintieron envidia, sintieron deseos de deshacerse de Daniel. Entonces, el enemigo siempre buscará dañarnos. Estos 122 hombres de más rango y autoridad buscaban cómo hacer caer al siervo del Dios vivo, a Daniel. Buscaban cómo estar siempre como piedra de tropiezo para él, porque no querían que éste gobernara sobre ellos, quizá por su nacionalidad, quizá porque tenían envidia de él. En fin, la Biblia describe su actitud que puede conllevar a muchos antivalores allí en esta actitud que ellos tienen con el siervo del Dios vivo. Decidieron atacarlo por la ley de Dios. Como no encontraron, dice la escritura, porque él era fiel en el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel se mantuvo fiel al Dios vivo a quien servía. Daniel no se inclinó a los vicios, aunque pudo hacerlo en su cargo de autoridad, porque tenía todo a sus pies en cuanto a las ofertas del reino de Darío. Dice que él podía quizá haberse dedicado a los bacanales, quizá haberse dedicado a los grandes banquetes, a las grandes festividades de ese lugar. Podía hacerlo en su lugar de autoridad porque tenía poder y tenía la posición económica para hacerlo. Pero Daniel decidió guardarse de todo vicio, decidió guardarse de la farsa del mundo, porque muchas veces en estos ambientes de gobierno, en estos ambientes de autoridad, hay personas que quizá aparentan felicidad pero tienen tristeza en su corazón. Daniel tenía al Dios vivo en su vida y el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de este varón, y él pudo guardarse de los vicios de esa época y pudo también cumplir la ley de Dios, no transgredir al Dios, porque muchas veces cuando se recibe poder, cuando se recibe posición en cualquier cargo, empresa, o aún cuando las personas adquieren una fortuna económica, cambian su actitud con el Dios a quien han servido y dejan al Dios de su vida para cambiarlo por el dinero, para cambiarlo por la posición, para cambiarlo por el reconocimiento del hombre y decir: yo fui reconocido, y no reconocen a Dios, quien fue que los puso en ese lugar de autoridad. Entonces estos 122 hombres de autoridad decidieron atacar a Daniel por la ley de su Dios. No encontramos una tacha en su personalidad, pero vamos a atacarlo por el cumplimiento de la ley a su Dios, porque el enemigo sabe que cuando nosotros le fallamos a nuestro Dios, hay una brecha en la cual él se puede meter para dañar nuestra vida, para dañar la posición en la que Dios nos ha colocado. El enemigo siempre buscará que le fallemos a nuestro Dios precioso para acusarnos después delante de su presencia, así como acusó a Job, aunque no hallaba en él tampoco un motivo para acusarle. Le dijo: Señor, si tú le quitas todo, él renegará
de ti. El enemigo buscará siempre atacar al siervo del Señor, a la persona que quiere servir y agradar a Dios con todo su corazón. En el versículo 5 está claro esta intención. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Cuál es la intención del enemigo? Que nosotros podamos romper la norma de Dios para poder entrar a acusarnos y a burlarse de nosotros. Si no es así, dime alguna ocasión en la cual tú hayas fallado delante de Dios y te hayas sentido acusado, te hayas sentido culpable cada vez que vayas a orar, cada vez que vayas a buscar la presencia de Dios no puedes porque te acuerdas de tu error. Y así el enemigo trata de intimidarte para que no ores, para que no leas la palabra, para que no escudriñes con fidelidad la ley del Señor. Gloria a Dios por esta palabra que nos ayuda y nos prepara para esa batalla que diariamente libramos contra el enemigo. La guerra espiritual es permanente para los hijos de Dios. Hay una oposición del enemigo siempre, que no quiere que nosotros adoremos ni sirvamos al Dios vivo y eterno. Buscaron en referencia a la fidelidad al Dios vivo. Buscaron hacerle caer en su fidelidad. Buscaron también desviar la adoración de Daniel hacia una imagen y transgredir la ley en un mandamiento específico. En Éxodo 20, donde ya estaba dada la ley de Dios. Voy a leer Éxodo 20, capítulo 20, perdón, versículos 3, 4 y 5. Para las personas que de pronto no saben dónde está ubicado los 10 mandamientos, allí en Éxodo 20 tú los encuentras. Dice la palabra: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ese mandamiento de no tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen de ninguna semejanza, era el punto neurálgico donde el enemigo quería atacar a Daniel, en la adoración y en la fidelidad al Señor. ¿Cuántas veces Satanás ha tratado de dañar tu fidelidad al Señor? ¿Cuántas veces Satanás ha tratado de dañar tu adoración al Rey de la Gloria? Porque él sabe que trae una maldición sobre los hijos de desobediencia cuando hacen esta clase de actos, cuando hacemos esta clase de cosas, porque desplazamos al Dios vivo por dioses muertos, por cosas que van a perecer, que son materiales, y aún personas que han santificado para adorar las personas directamente, que el término es canonización, cuando colocan a una persona en un pedestal para que le pidan milagros, para que le pidan que por favor les conceda peticiones, quitando el primer lugar del Dios Todopoderoso, que es quien puede oírnos y ayudarnos. Y dice, esta palabra trae maldiciones sobre los padres y sobre los hijos, dice hasta la tercera y cuarta generación, porque aborrecieron al Dios vivo y abrazaron a dioses muertos. Y Satanás sabía que esta consecuencia iba a llegar a la vida de Daniel y su generación, y por esa razón empieza a atacar esta área de la vida de Daniel. Cuando el enemigo te hace caer de la fidelidad al Dios eterno, y de la adoración al Dios eterno, sabe que por ahí viene una maldición derecho para tu familia y para tu generación. Oído, así que ten mucho cuidado a quién estás adorando y en quién estás poniendo tu confianza y a quién te estás postrando y arrodillando, porque en esta ocasión el enemigo viene con una tentación latente para hacerte caer del servicio verdadero al Dios que realmente te puede librar de la muerte, del dolor, de la enfermedad, de la angustia. El enemigo de nuestra alma busca golpes contundentes para matarte y destruirte. Quiero decirte que Satanás nunca te va a dejar solamente herido. El fin de Satanás es matar. El fin de Satanás es destruir. El enemigo de nuestra alma quiere destruirnos. Y no debemos ignorar que él maquina todos los días cómo acabarnos, cómo destruirnos.
Entonces no podemos dejar que Él siga avanzando en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra vida para dañarnos y destruirnos. Hay que poner un alto a esta situación. Si tú ya estás en medio de una situación como esta, si ves que la maldición ha alcanzado a tus hijos, quizá el mismo vicio que practicaba tus abuelos, la misma situación que estaba en tu papá, en tu mamá, está en tus hijos, en tus hijas. Y tú dices, pero ¿por qué en mi familia siempre es esta misma situación? ¿Por qué siempre el vicio del cigarrillo, el vicio del trago? ¿Por qué siempre la infidelidad? ¿Por qué siempre el adulterio? ¿Por qué siempre los divorcios? ¿Por qué siempre la enfermedad coronaria? ¿Por qué siempre esto? Y en mi tío y en mi tía. Y yo he visto historias clínicas. Yo he visto historias clínicas porque trabajé en el sector salud 8 años con el sector público y podía leer y me dedicaba muchas veces a leer la historia clínica con el fin de verificar cuántas patologías venían de familias, quizá porque habían documentaciones para exigencias de tutelas y todo lo demás, y allí habían mucha maldición generacional. Podía ver en una familia que había tenido cáncer el tío, la tía, el abuelo, el hijo, ahora todos los nietecitos tenían cáncer de piel, etcétera, porque la maldición viene por una causa. No sabemos qué cosas hayan cometido nuestros antepasados contra la fidelidad y la adoración a Dios, pero sabemos que también mucho de ese mal y de ese daño se ha recibido a causa de la idolatría, del servicio a dioses muertos, que no tienen la respuesta a tu necesidad, que no pueden oírte, que no pueden responderte porque no hay vida en ellos, sino que quizá tuvieron una vida buena y la gente los canonizó por esa razón, pero no significa que debes adorarlo y pedirle a ellos, porque la Biblia enfatiza que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que no podemos cambiar a Dios por ninguna otra cosa en la tierra, ninguna semejanza humana, recuerda, ninguna semejanza humana, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni de lo que esté abajo en la tierra. Voy a leer Salmo 21, 6 al 11, donde el salmista también ilustra cómo era perseguido por sus enemigos. Dice el Salmo 21, 6 hasta el 11, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Esta es quizá la venganza de nuestro Dios a causa a los enemigos que persiguen nuestra alma. Dice, su fruto destruirá de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Está hablando de la actitud de la recompensa de los que persiguen a los siervos de Dios. Está hablando de persecución contra ellos también si empiezan a perseguirnos a nosotros. Satanás es también reprendido por el Señor. Satanás es reprendido directamente por el Señor. Tú no puedes en tu propia fuerza reprender a Satanás y decir en el nombre de María Claudia Ardila yo te reprendo. No puedes hacer eso. Es en el nombre de Jesús, es en el nombre del poderoso de Israel que Él obedece las órdenes y tiene que someterse bajo la poderosa mano de Dios. Así que nuestros enemigos siempre van a maquinar maldad y Satanás dice el apóstol también en otra palabra, dice, no ignoramos sus maquinaciones, hablando del perdón, que Satanás quiere tenernos atados al rencor. Y muchas veces hemos visto que Satanás ha logrado sus planes cuando hay debilidad espiritual, cuando nos descuidamos en la oración, cuando permitimos que Él entre a la casa. Yo le digo a las personas, entró a tu casa, hizo un ranchito y se quedó a dormir allí y tú no hiciste nada para sacar al enemigo de tu vida. Seguiste complaciendo al enemigo y no complaciste al Dios vivo que merece toda la gloria y merece toda la honra. Como segundo punto, el primer punto era servir a un Dios vivo causará la persecución del enemigo. Segundo, servir a un Dios vivo me da valor. Servir al Dios de la gloria me da valor. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol, yo sé en quién he creído. Y el Evangelio del Dios Todopoderoso es poder y sabiduría de Dios.
No podemos decir que el Evangelio solamente es leer la Biblia y nada más. El Evangelio es poder de Dios, significa que hay milagros, que hay prodigios, que hay cosas asombrosas que contar de la gloria de Dios. Cada vez que el enemigo venga con amenazas, gloria al Señor, saludamos también a Pedro Manuel Díaz Mantilla, Dios le bendiga, mi amado hermano, desde Bucaramanga, y a cada uno de mis hermanos conectaditos allí en en la emisión del día de hoy. Cada vez que el enemigo venga con amenazas para que renuncies a Dios y a su ley, mi actitud debe ser de valor y de fe. Cada vez que el enemigo venga con acusaciones de algo que tú ya pediste perdón delante de Dios, tu actitud debe ser de fe y de valor. En el versículo 10 de Daniel capítulo 6 dice la escritura, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cualquiera diría, no, es que ahora por el miedo que Daniel tiene, es que él se arrodilla y ora. No, él lo venía haciendo ya de hace ratico. Gloria al Señor. Saludamos también a tía Marta en Tampa, Florida. Dios le bendiga en gran manera, tía, un abrazo y le guarde allí en Estados Unidos. Creo que hay unas dificultades en el clima. Que Dios les guarde a cada uno de sus hijos en esos lugares que Dios ha escogido para su gloria. Así que vemos aquí en esta palabra que servir a un Dios vivo me da valor. Daniel no solamente lo hizo anteriormente de orar 3 veces al día. Yo le preguntaba esta semana, tuve una entrevista con unos niños aquí en la iglesia y le preguntaba a uno de ellos, le preguntaba, ¿cuántas veces oras al día? Me dijo, yo oro 3 veces. Entonces yo le dije, ¿el desayuno, el almuerzo y la comida? Dijo, sí, sí, 3 veces, el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo son esas oraciones del desayuno, almuerzo y comida? Dijo, no, pues son corticas para la comida. Yo le dije, claro, porque todo el mundo está arrebatado para comer. Le dije, pero esta clase de oración no era la que Daniel hacía. Él no oraba cuando, pues, probablemente él daba gracias por los alimentos, obviamente, pero estos 3 momentos de oración de Daniel no eran momentos de solo o cortos, sino eran momentos de intimidad con Dios, eran momentos especiales que él apartaba del día para abrir las ventanas de su recámara y arrodillarse a adorar al Dios. Y yo sé que él lo hacía porque los judíos lo hacen, de postrarse en dirección hacia Jerusalén, ya que no estaba en la tierra santa, sino que estaba allí en una tierra extranjera. Él se arrodillaba y adoraba al Señor y buscaba su rostro 3 veces al día. Y al oír el edicto, él sabía lo que venía. Daniel no era ignorante de lo que venía y lo que podía pasar con su vida, porque ya sabía que iba directo a la muerte. Pero él tiene valor y fe y no se vende ante el enemigo y se arrodilla y abre las puertas, las ventanas de su recámara. Pudiera haber tenido miedo de decir, no, voy a cerrarme aquí para que nadie me vea porque me van a matar. Pero dice que él lo hizo exactamente igual porque honraba a su Dios y le importaba honrar a Dios antes que a los hombres. Eso es algo que debemos tener muy claro en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria y personal. Debemos agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántas veces por agradar a los hombres has negado ser cristiano? ¿Cuántas veces por agradar a los hombres has aceptado en una fiesta trago para que todo el mundo quede contento y digan, oiga, usted sí es chévere? Porque simplemente quería agradar a los amigos que tenía a su lado. ¿Cuántas veces has aceptado ir a una discoteca para agradar a tus amigos? Porque son tus amigos. Ah, es que uno por ser cristiano debe ganarse la gente y por eso voy a ir a la discoteca para ganarme mis amigos y etcétera, etcétera. Y terminas enrolado en ese mundo de maldad y oscuridad. Por agradar a las personas te has salido de la ley de tu Dios, has negado a tu Dios y Dios se siente triste por esa situación. Se siente triste y muchas veces hasta que logramos enojar al Señor con estas situaciones, vendiendo nuestros principios espirituales. Aunque el enemigo venga contra mí, yo sigo con valor y fe orando al Dios vivo, sigo buscando su benevolencia, porque la gracia y la bondad de Dios es la primera que yo debo buscar en mi día, en mi vida, su gracia. Él no adoró una sola vez, ni cerró la ventana de su recámara, sino que se postró 3 veces a vista del enemigo. Oiga esta frase, se postró 3 veces al día a vista del enemigo. Satanás observa lo que nosotros estamos haciendo.
si estamos adorando de verdad, si estamos realmente buscando al Señor, si estamos realmente en esta situación. En zonas de conflicto armado muchas veces pasan estas situaciones que aún el mismo enemigo usa a estas personas para intimidar y decir, bueno, si tú quieres seguir a un Dios real, que se vea, porque si no, entonces vamos a atentar contra tu vida. Y así Dios ha logrado que haya fidelidad muchas veces en su pueblo, porque hay amenazas de muerte quizá. Pero Daniel lo hacía porque amaba al Señor, lo hacía porque creía en un Dios vivo y él sabía que él tenía todo bajo su poderosa mano y que lo que sucediera para él estaba bien porque Dios lo había determinado así. Así que no manipulaba a Dios con sus palabras, Dios, ahora voy a ayunar para que no me maten o alguna cosa de estas, sino que él hacía lo que tenía que hacer, adoraba al Dios vivo porque sabía en su corazón en quién había creído, porque tenía la plena convicción en un Dios poderoso, en un Dios grande que no lo iba a dejar avergonzado. El rey Darío, que era un amigo personal de Daniel, el rey quería mucho y apreciaba mucho el trabajo de Daniel. Trabajó desde la mañana, desde que se enteró de la situación hasta la noche por echar para atrás el edicto que había firmado él mismo, porque no se había dado cuenta de la trampa que le habían tendido los 122 hombres de autoridad que tenía en su reino, porque eran 123 con Daniel, pero 122 traicionaron la confianza del rey y hicieron un edicto solo para atentar contra el hombre en el cual él confiaba más para gobernar todo el reino. Y dice la escritura que el rey trabajó incansablemente, pero cuando vio que no podía hacer nada, porque había firmado el edicto, porque había sellado y no podía echar para atrás según la ley de la época, no podía echar para atrás esta orden, él dejó todo, el rey Darío dejó todo en las manos del Dios poderoso y lo hizo bien, porque lo dejó en las mejores manos. Le dijo a Daniel en el versículo 16, voy a leer, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y lo dejó todo en manos de un Dios de poder y autoridad, el mejor de los abogados que tenemos para llevar cualquier asunto. Si tú tienes un asunto legal, si tú tienes pendiente un asunto ante las autoridades, ponlo en las manos de Dios, que es el mejor lugar, el mejor abogado. Señor, aquí están los papeles en mi carpeta, así como tú le llevas una carpeta a un abogado aquí de esta tierra y le dices, mira, aquí están los poderes para que tú me defiendas. Llévale tus papeles, llévale tu asunto al Señor y dile, Señor, aquí está en la mesa estos papeles, estas cosas legales que no puedo ganar por mi propia cuenta, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar en todas las situaciones que impliquen justicia. Gloria al Señor. Dice, Él te libre. Versículo 16 estamos leyendo. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. A pesar de su dolor y su angustia por su amigo, él tuvo que sellar la entrada de la cueva. Dice, con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Entonces el rey, como era un verdadero amigo de Daniel, ni siquiera comió, ni siquiera durmió por pensar en el bienestar de su amigo. ¿Qué pasará con su amigo? ¿Será que Dios lo libra? ¿Será que no lo libra? Y él tenía esa lucha en todo ese día y esa noche que no pudo descansar. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Ya cuando llegó la mañana se había terminado el cumplimiento de ese edicto, porque se supone que ya había sido muerto la persona echada al foso. Pero el Señor hace algo extraordinario, rompe la ley humana, el Señor hace algo extraordinario, quebranta toda la consecuencia que estos hombres malvados habían fraguado en su corazón y en su mente contra su siervo, que le servía con fe y con valor. Y el rey dice que corre temprano en la mañana y le pregunta a Daniel, le hace una pregunta importante, dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aunque ya lo había confesado anteriormente, el siervo del Dios viviente a quien tú continuamente sirves,
Él te ha podido librar. ¿Será que un Dios vivo puede librar? Claro que sí. Un Dios vivo puede ayudarnos. Un Dios vivo puede hablarnos. Un Dios vivo puede acompañarnos a cualquier lugar. Un Dios vivo puede sanarnos porque está en toda su plenitud de autoridad. Y allí dice, le pregunta esto, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, para siempre vive. Daniel siempre reconocía la autoridad sobre él establecida. Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones porque no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria al Señor. Daniel sabía que en su integridad Dios lo iba a defender. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos acompañan. Saludamos a Daniela Cruz, una prima muy querida allí en Lebrija, Santander, y a toda la familia. Dios les bendiga en gran manera. Entonces Daniel tenía claro que el Dios vivo a quien él servía lo iba a librar de la mano del enemigo. Y también este hombre, a través de su actitud, honró a Dios porque sabía que en su integridad él no había cometido pecado, sino que lo había honrado en su ley y en su mandamiento que leímos en Éxodo capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Él había honrado al Señor, él le había dado la adoración al Señor, él no había decidido postrarse ante la estatua de este rey, ni ante la adoración a este rey. Dice que nadie podía adorar sino solamente al rey. Solamente al rey Darío podían adorar según el edicto, pero Satanás siempre ha querido que desviemos nuestra adoración del Señor y la coloquemos en las personas. Déjame decirte que ningún político, ninguna persona en la tierra que ocupe un lugar o un cargo de autoridad tiene que ser adorado. Nadie. Aún el anticristo viene para ser adorado. Y ya está. Dice la escritura que el cumplimiento de esta palabra, Él viene para ser adorado, Él viene para arrebatar la adoración de las personas hacia Él y desviar la atención de Dios hacia Él, así como querían hacer estas personas con Daniel. En el versículo 26, ahí vamos leyendo, donde dice la escritura, más atrasito, estoy aquí un poquito adelantada. Entonces el versículo 23, se alegró el rey en gran manera, dice la escritura, a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Es posible que Dios nos guarde de la hora de la prueba, es posible que Dios nos guarde de la hora de la tormenta, claro que sí, es posible. Si nosotros mostramos fidelidad al Señor. Algunas personas dirán, no, todo el mundo va a ser afectado a esta situación, pero el que teme al Señor y confía en Él, el Señor lo va a sostener aún en medio de la tormenta y lo levantará en medio de la prueba, dice la escritura. Entonces no podemos dudar no podemos dudar de la misericordia y del poder de nuestro Dios. Y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. La terminación de los enemigos que se vuelvan contra el pueblo de Dios será muy triste. En Salmo 21, 6 al 11 pueden leerlo, cuál será el fin de los malos y que buscan nuestra vida para matarnos y destruirnos. Dice la escritura que entonces el rey dice que cuando lo mandó echar al foso a ellos, con sus hijos, sus mujeres. Ahí vemos la maldición que les alcanzó a su generación a causa de la persecución al pueblo de Dios. Y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Toda persona que se levante en contra de Dios y su palabra, todo gobernante que se levante en contra de Dios y su palabra, será juzgado de una manera dura. Será juzgado de una manera dura por causa de que Dios está en defensa de sus hijos, en defensa de los que realmente buscamos su rostro y su misericordia. Así que no les espera buen fin a aquellas personas si no se arrepienten. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Él gobernaba, Darío gobernaba sobre todo el mundo conocido en esa época. Y dice que él expidió ahora un decreto, una ordenanza. Dios transformó el decreto contrario. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús clavó el acta que nos era contraria en la cruz, la clavó.
todo lo que nos condenaba, todo lo que nos hacía morir espiritualmente, el Señor lo clavó en la cruz del Calvario y borró nuestros pecados. El Señor, este es tipo de esta situación. Dice que el rey cambió la ordenanza y ahora dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Gloria al Señor. Todo el mundo, todos teman y tiemblen en la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Después de que el rey había tenido quizá había visto el poder de Dios y del Espíritu Santo en Daniel, ahora él le reconoce, empieza paulatinamente a reconocer al Dios de Daniel y dice, lo reconoce como rey y lo reconoce como Dios viviente. Eso era algo especial. ¿Por qué? Porque él supo que no era él la máxima autoridad, sino que la máxima autoridad era el Dios viviente. Así que Darío también reconoce y Daniel da testimonio de esto. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Proclama esta verdad a voz en cuello. Él salva, Dios libra, Dios hace señales en el cielo y en la tierra. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Hay señales por todas partes. Dios está hablando a la gente. Dios está hablando a los reyes de la tierra. Dios está hablando a las naciones de la tierra. Y seguirá hablando con mayor fuerza. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gloria al Señor. Dios mismo se encarga de promocionar a Daniel. Aunque 122 personas de mucha autoridad y relevancia en el reino se opusieron a Daniel, Dios mismo lo promociona en el reinado, no solamente de Darío, sino en el siguiente reinado. Y vemos que Daniel es uno de los hombres que más ha durado en los diferentes imperios de Babilonia. No porque era muy sabio, no porque sabía demasiadas leyes, aunque eso era relevante. Era porque el Espíritu del Señor estaba sobre Daniel. Era porque el Espíritu del Señor lo hacía ser un hombre que resaltaba. La luz del Señor nos hace resaltar desde cualquier ángulo donde se nos mire. La luz del Señor nos hace resaltar en medio de cualquier gobierno, en medio de cualquier lugar. Te hablo a ti si estás en un lugar de gobierno y de autoridad. El Señor mismo te promocionará. No tienes que promocionarte a través de tus propios logros y medios. El Señor te va a promocionar si tú eres fiel y te guardas de los vicios que hay en ese lugar donde hay quizá muchas ofertas del enemigo. Pero mira cómo Dios, al que le sirve, lo promociona. Dios al que le sirve lo pone en lugares de autoridad, lo pone en lugares de bendición, sin que la persona esté buscando por sus propios medios sobresalir y que sea reconocido. Dios simplemente lo exalta y su sabiduría se ve y se nota a leguas. Gloria al Señor. Entonces, por favor, no cambiemos al Dios vivo, al Dios de Israel, no lo cambiemos por dioses muertos, no lo cambiemos por la confianza en el dinero, no lo cambiemos por la confianza o la adoración a un líder político, no lo cambiemos por la adoración a un sistema o a una ideología de esta tierra. Dios ha hecho sus leyes perfectas para bendecirnos. Y aunque el enemigo nos quiera hacer a veces ver lo contrario, mira, Dios te ha hecho para tenerte ahí encerrado. ¿Qué tal? Cuando a uno le ponen un límite, la persona puede decir, no, es que me siento encerrado, pero Dios pone límites para cuidar nuestra vida y nuestra alma. Y Dios te ha puesto límites en su ley para cuidar tu espíritu, para cuidar tu salud, para cuidar tu familia, para bendecir a tus generaciones, como lo hizo con esta situación. Vemos cómo los enemigos recibieron el pago, aún en sus hijos y en sus esposas fueron llevadas al foso de los leones por su transgresión al Dios de Israel, por buscar la caída a un hijo de Dios. Así que nada podrá hacerte frente en todos los días de tu vida si estás con Dios. Pero si estás fuera de Dios, déjame decirte que no espera nada bueno a la persona que se aleja del Señor, por cuanto ha aborrecido mi nombre, dice el Señor en Éxodo capítulo 20. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das en este día. Gracias, Señor, porque me permites servirte y amarte
A ti que mereces toda la gloria y el honor, a un Dios poderoso, a un Dios que está por mi vida, Señor. En muchas circunstancias me has ayudado, me has guardado, me has librado. En todo momento has estado a mi lado, Señor. Que yo pueda ser portador de esa luz, que yo pueda ser, Dios mío, cada día más y más, Señor, lleno del Espíritu Santo para ejercer toda labor que tú tienes para mi vida, Señor. En cualquier puesto, en cualquier cargo, en cualquier empresa donde tú me pongas, Señor, allí pueda brillar con tu luz y ayudar a los que están allí observándome a creer en ese Dios vivo, como Daniel ayudó a Darío a creer en ese Dios viviente de autoridad. Y este hombre reflejó la gloria de Dios en su vida en estos reinos. Señor, no sabemos el impacto que creó en ellos, pero sí lo reconocemos por las declaraciones de los reyes, cómo reconocieron al Dios vivo, cómo reconocieron al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. No te cambiaremos por cosas muertas y pasajeras, Señor. Estaremos siempre fieles a ti y nos alejaremos de todo vicio, dile al Señor. Me alejaré del trago, me alejaré del cigarrillo, me alejaré del vicio aún de la tecnología que me tiene atado y no me deja tiempo para ti, Señor. Me alejaré del vicio quizá de la esclavitud, de las distracciones de este mundo, Señor, que me roban el tiempo que debo dedicar para ti, como lo dedicó Daniel 3 veces al día, Señor, orando y clamando al Dios del cielo por su nación, por su vida, Señor, por su familia, por el reino en el cual servía. Padre Celestial, que tú seas quien te glorifiques en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las instancias donde nos lleves, Señor, al lugar, a ocupar lugares de autoridad o de honra, Señor. Bendigo a cada persona que sirve en el sector público, en el sector del país, Señor, de gobierno, para que puedan brillar con la luz de Jesús y la sabiduría de Dios se refleje en sus vidas y puedan las gentes alrededor reconocer al Dios vivo a quien ellos sirven, Señor. Gracias por esta palabra. En este día encomendamos a ti toda la labor y también oramos por aquellos enfermos y debilitados que están allí en casa, Señor. Personas que están afectadas de salud, sea por el virus, este virus que o esta pandemia, o sea por otro tipo de enfermedad, sea tu mano poderosa les levante y les restaure, porque creemos en un Dios vivo de poder, de milagros, de grandes maravillas y señales, que su reino nunca será, Señor, derrocado, sino que tu reino permanecerá para siempre. En el nombre de Jesús bendecimos la familia, bendecimos cada persona que está allí, Señor, en esta sintonía, Señor, y te rogamos que tú bendigas su familia, su generación, que podamos, Señor, nosotros mismos ser causantes de la bendición de la generación y no de la maldición de nuestra casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos gloria y honra al Señor y bendecimos este día y le enviamos un abrazo desde aquí, desde Zapatoca, Santander, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y les acompañe bajo su cobertura. Estamos y que la gloria de Dios se refleje en todo lo que tú hagas. Dios te bendiga en gran manera. Bendiciones para todos. Si deseas contactarte al WhatsApp, porque de pronto hay una petición personal, aquí lo voy a dejar escrito a estos dos números para que puedas comunicarte y saludarnos y con mucho gusto estaremos allí escuchando tu petición, tu necesidad y llevándola en oración. Dios te bendiga en gran manera y que la gloria de Dios se refleje en tu vida.